Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo maravilloso que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estar reunidos nuevamente en familia, Señor. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por ese don maravilloso que tú nos has dado, Señor, que es tu palabra, Señor. Y te agradecemos porque cada día podemos vivir agradecidos a ti, Señor, sabiendo de que tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, para que nos guíe a toda la verdad. Gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad y que el conocerte a ti, Señor, es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. A ti sea toda gloria y honra, papito amado, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios es bueno. Cada semana estamos aprendiendo, conociendo más que Jesús realmente es el Cristo. Amén. Creo que a estas alturas muchos de nosotros ya podemos, no debe haber dudas de que Jesús es el Cristo. Y Jesús está manifestándose cada día, conforme avanzamos en el Evangelio de Juan, estamos viendo de que Jesús obviamente es el Cristo. No solamente porque lo dijo a sus discípulos, no solamente porque se presentó a la gente cercana, sino que ahora públicamente está manifestando su deidad públicamente, justamente en una fiesta muy importante para el pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos. Jesús en el capítulo 6, 7, 8 está empezando a hablar, ¿no? A ellos de que Él es el Cristo, ¿no? Que Él es la provisión, que lo que ellos anhelaban, lo que celebraban en esa fiesta, algo, un rito, un ritual de ellos, se estaba haciendo realidad en su presencia misma, porque Jesús, Él era la provisión de Dios para ellos. Jesús era la luz que ellos necesitaban para vivir. Jesús era ese alimento que no solamente iba a saciar su hambre por ese momento, sino que iba a saciar su hambre para siempre. Jesús era aquel que iba a satisfacer o a saciar su sed que tenían ellos. Y no por un momento, sino iba a ser para siempre. Entonces, a través de todos estos capítulos estamos viendo cómo Jesús se va manifestando públicamente de que Él es el Mesías. Estuvimos viendo la semana pasada cuando Jesús va a enfrentar a toda la humanidad como lo hizo en ese momento, a todos los fariseos, los israelitas de ese momento en el templo. Fíjese que no está hablando a gente que está tal vez en las calles, tal vez en una cantina o tal vez en lugares digamos, diversos, ¿no? No, eran gente que estaba buscando a Dios, gente que estaba en la iglesia, en pocas palabras. Y en ese lugar Jesús le va a confrontar y le va a decir, ¿qué es lo que ustedes van a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir a Jesús o vas a rechazarlo? ¿Vas a tomar el consejo de Dios o vas a ignorar el consejo de Dios? ¿Vas a seguir la luz, el camino que Dios te ofrece o vas a vivir en tus tinieblas y muerte en tus pecados? Porque el pecado, amados hermanos, te arrastra a la muerte. En pocas palabras, si tú estás etiquetado con el pecado, entonces tu conclusión, lo que va a pasar en tu vida es la muerte, no hay otra opción. Amén. Entonces, Jesús estuvo hablando justamente este punto y después de estar hablando y aún así los fariseos cuestionaban quién era Jesús, quién eres tú, le dijeron de dónde vienes, ¿no? Jesús comparte el mensaje, le pone su punto acerca de cómo va a ser tu eternidad, dónde vas a estar, vas a estar aquí en la tierra o vas a estar con Él, siempre vivir eternamente con Él. Y al terminar en el versículo 30 de la semana pasada que estuvimos compartiendo, justamente dicen que no muchos creyeron en él. ¿Se acuerdan? Ahí terminamos la semana pasada, que muchos habían creído en Jesús. Entonces, todas estas personas que creyeron en Jesús obviamente se quedaron ahí para seguir escuchando más del maestro. Y obviamente los fariseos y los religiosos de la época estaban muy molestos con Jesús. Imagino que se apartaban o se alejaban o estaban, digamos, incómodos con la enseñanza de Jesús. Pero Jesús básicamente lo que va a hacer es recibir a estas personas, ¿no? Todos aquellos que creyeron en Él, ¿no? Él va a empezar a dar un punto importante. Es como que todos los que estamos aquí en la iglesia tenemos que tener una actitud correcta. No solamente creer en Jesús, sino que tenemos que dar el siguiente paso. Si tú has creído en Jesús, tienes que dar el siguiente paso. Porque no puedes decir, yo he creído en Jesús y es suficiente. No, es la base, es como tener la llave para ingresar a la gran mansión de Dios. Pero no tener la llave no te va a hacer disfrutar la vida que Dios quiere que tengas. Y Jesús va a empezar a hablarles ahora en el siguiente pasaje. Por eso que en el texto que vamos a compartir en esta semana, que está en Juan capítulo 8, versos 31 y 36, son uno de los, Jesús va a hablar
algo tan importante que va a ayudar a las personas a que puedan afirmar su fe en Él. Porque, amados hermanos, si nosotros preguntamos en un país occidental si crees en Dios, mucha gente dice, sí, creo en Dios. Yo sé que en este tiempo no es como años atrás, que en la época de los 80, 70, donde mucha gente, casi un 90, un 100% creían en Dios. Pero debido a tanta contaminación que hay en este mundo, mucha gente ahora no cree en Dios. No solamente en el Oriente, donde hay gente que obviamente rechaza a Dios, hablamos de los asiáticos, ¿no? Gente que no está creyendo en Dios, pero en Occidente todo el mundo creía en Dios. Ahora hay gente, pero que ya está obviamente contaminado por las tinieblas y están dudando su fe en Dios. Mucha gente no cree en Dios, mucha gente rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque están permitiendo que las tinieblas gobiernen sus vidas. Y en estos pasajes vamos a ver cómo el Señor claramente nos va a explicar y nos va a enseñar qué tenemos que hacer para mantenernos en la luz, en la vida que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Qué tal si vamos a leer nuestras Biblias, Juan, capítulo 8, verso 31 al 36? Dice así. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda, ¿no? El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora repitan conmigo este último verso. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Por eso que en esta mañana vamos a tener esta prédica con el nombre La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y cuando hablamos de este tema, es muy importante que nosotros entendamos que en este mundo casi la verdad ya se ha contaminado. La verdad ya no es la verdad. Cuando Jesús le dijo, si conocieras la verdad, le dijo, ¿no? Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿No? Y mucha gente en este tiempo ya hasta se olvidaron de buscar la verdad. Vivimos en un mundo donde la gente no considera la verdad como algo realmente valioso. Se ha acostumbrado a vivir con una mentira, se ha acostumbrado a vivir con una confusión, se ha acostumbrado o se ha adaptado a vivir medias verdades. E inclusive en la iglesia, a veces no se habla la verdad por temor a que la gente se vaya, por temor a que rechacen mi mensaje, por temor a que digan, no, eso es lo que está hablando no es correcto. Pero lo que el Señor en realidad quiere y anhela es que cada uno de nosotros pueda buscar oír a la verdad. Amén. Y en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender lo que Jesús nos decía cuando él hablaba que si conocemos la verdad, esa verdad que te va a hacer libre. ¿Cuántos quieren ser libres en esta mañana? Porque si has recibido al Hijo, la Biblia dice que ya eres libre. Pero muchas veces nosotros no vivimos en esa libertad. Muchas veces aún vivimos esclavizados por el pecado. Aún vivimos esclavizados por nuestras costumbres. Aún vivimos esclavizados por nuestra situación financiera, nuestra situación física, nuestro lugar donde vivimos y por X razón. Vivimos esclavizados por ello. Y pues porque básicamente el ser humano no ha conocido la verdad. O mejor dicho, no se ha establecido en la verdad. Y estamos en tiempos donde el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir en la verdad. Amén. ¿Cuántos estamos listos para vivir en la verdad? Dios no quiere, amados hermanos, que nosotros vivamos por vivir. Por eso que cuando Él empezó a compartir este punto dentro del templo,
en esta fiesta de los tabernáculos, lo que Jesús le estaba diciendo es, qué bueno que ustedes busquen a Dios, pero a pesar que ustedes naturalmente buscan a Dios, aún están esclavizados, porque no están conociendo la verdad. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros conozca. Ahora, ¿a quién el Señor va a enseñarle la verdad? No a cualquier persona. Porque, amados hermanos, tú no vas a enseñar la verdad a alguien que no quiere escuchar la verdad. Porque por más que tú te esfuerces en querer enseñar la verdad, la persona que no quiere escuchar la verdad siempre va a ver todo malo. Es por eso que en este tiempo la verdad lo llaman mentira. Y a una mentira lo llaman como si fuera, o lo asumen como una verdad. Y hay un dicho que se ha hecho muy popular aquí, que dicen, miente, 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 que con el tiempo se va a creer como una verdad. Y hablan tanta mentira que pareciera que la mentira fuera la verdad, que pareciera que ciertas situaciones en la vida, como son tan confusas, así debe de ser. Es por eso que la gente en este tiempo no tiene cuidado, por ejemplo, de ver cómo en las noticias te ponen tanta basura, tanta violencia, tanta maldad. Y cuando uno está mirando tanta violencia, tanta maldad, tanta basura en noticias, tú piensas que así es el mundo. Y cuando te dicen, podemos vivir mejor, no, no creo, porque así es, todo el mundo vive así. Yo también voy a vivir igual. Y estamos viviendo un mundo donde la verdad está casi escasa, casi extinta, casi por desaparecer. Y es tiempo que empecemos a regresar a la verdad. Pero para que empecemos a estar en la verdad, tenemos que saber en primer lugar que tenemos que ubicarnos en el lugar correcto, en aquellos que vamos a recibir el mensaje de verdad, no en aquellos que no quieren recibir el mensaje de la verdad. Por eso Proverbios dice, nunca respondas al necio según su necedad, porque no va a valorar lo que tú le vas a decir o le vas a enseñar. Y a veces nosotros perdemos el tiempo cuando la gente no quiere escuchar el mensaje. Y lo más importante es que nosotros veamos que la gente tiene ese deseo de escuchar la verdad. Es por eso que este texto no se da en cualquier momento, se da justamente en el momento donde la gente había escuchado a Jesús que dijo, Él es la luz del mundo, que Él era realmente en quien tenían que creer para que puedan ser salvos y vivir eternamente con Dios. Entonces esa gente empezó a creer en Jesús, en pocas palabras, de toda la cantidad de gente que estaba en la fiesta y en el templo, no, dijeron, Señor, creemos en ti. Y a esas personas que creyeron en él, Jesús empieza a decirles esta gran verdad. Y así empieza justamente el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en quién, en él. Y el Señor te va a hablar a ti si es que tú crees en él. Tus oídos van a recibir la verdad si tú crees en él. Tus oídos se van a mover bajo la verdad cuando tú empieces a creer en él. Si tú no crees en Jesús, para ti cualquier cosa puede ser verdad. Pero si tú crees en Jesús, entonces tú vas a conocer la verdad. Por eso que Jesús empieza a hablarles a aquellos que habían creído en Él. ¿Cuántos hemos creído en Jesús aquí? Si hemos creído en Jesús, entonces vamos a escuchar lo que Jesús nos va a enseñar acerca de esta verdad, de esta palabra. Amén. Entonces, este pasaje nos va a ayudar mucho, hermanos, porque cuando nosotros empezamos a ver la vida cristiana, muchas veces no nos damos cuenta, pero el Señor quiere que nosotros entendamos algo muy importante. El caminar de Dios no es un caminar difícil, es un caminar muy sencillo, pero muy valioso. Pero al mismo tiempo también tiene sus cosas difíciles. Pero cuando estamos en Cristo no son difíciles, porque Cristo es el que nos ayuda a llevarlas hacia adelante. Pero cuando estamos sin Cristo, obviamente se hace muy difícil. Porque Jesús dijo a todos los que habían creído en Él, ¿qué les dijo el Señor? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dijo? Mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Ahora, ¿qué quiere el Señor? El Señor no está buscando gente aventurera. El Señor no está buscando gente emocional. El Señor no está buscando gente que hoy día sí creen y la otra semana ya no creen. Y justo hoy, este domingo, están celebrando el Domingo de Ramos.
Ese domingo donde casi todo el pueblo de Jerusalén estaba levantando el nombre de Jesús y lo proclamaban su rey, Hosana, Hosana, ¿no? Al hijo de David. Toda esa multitud que en esa semana estaban alabando a Jesús, la siguiente semana estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque Jesús no está buscando gente emocional o gente que se deja llevar por las masas o por las habladurías. El Señor quiere que la gente escuche su mensaje, escuche su voz. Por eso dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, ¿qué cosa? Permanecéis en qué? En mi palabra. No en mi religión, no en lo que a mí se me ocurre, no en mi experiencia, no, en mi palabra. Y cuando Jesús dice esto, lo está diciendo a aquellas personas porque él, versículos atrás estaba hablando que todas las palabras que Jesús decía son las palabras que a él se le ocurrió. No, fueron las palabras que había escuchado de quién, del Padre. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es, si vosotros permanecieres en quién, en el Padre, en Dios. Y la palabra permanecéis tiene algo, un significado muy, muy fuerte. No es permanecer, significa yo vengo cada domingo a la iglesia y soy puntual. O yo tengo mi devocional y cumplo con Dios. No, permanecer significa hacer habitación, hacer morada, tener intimidad, poder vivir de una manera como eres, real, en todo tiempo. Por eso es que mucha gente piensa que la vida cristiana es una vida de solamente un domingo o solamente un devocional. O cuando tengo una necesidad, oro, 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 oro. Después que tengo la solución a mi problema, ya me olvido de orar y ahora sí vivo normal. No, la vida cristiana, Dios te manda que tú tienes que permanecer en su palabra, permanecer en Él, estar constantemente con Él, hacer habitación con Él, entender parte de lo que es lo que Dios es, que Él está presente contigo siempre. No es que Dios está cada vez que tú te portas bien o cada vez que tú estás en la iglesia, no, Dios está contigo siempre. Así es nuestro Dios. Por eso dice, si permanecéis en mi palabra, ¿qué cosa? ¿Cuál es la consecuencia de permanecer constantemente en la palabra de Dios? Vamos a hacer, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis, y acuérdense, dice verdaderamente, o sea que si dice Jesús verdaderamente mis discípulos es porque hay discípulos que no son verdaderos. Hay discípulos que aparentan ser discípulos, que dicen, Señor, Señor, yo vengo a hacer esto, Señor, Señor, mira lo que hago en tu nombre. Y el Señor dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad, porque nunca permanecieron en su palabra. No es que permanezca en mi religión, no es que permanezca en lo que yo creo, no, yo tengo que permanecer en Dios. Por eso que la vida cristiana no se basa en tradiciones, en costumbres, en ritos, sino se basa en una relación con Dios. Y cuando Jesús dice permanecer en mi palabra, significa que vamos a tener una comunión íntima con Él, pero no solamente por un instante, sino una comunión constante con su palabra. Entonces, cuando vivimos de esta manera, ¿qué va a pasar? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y qué importante, porque el siguiente versículo, Jesús va a enfatizar algo muy importante que a veces nosotros lo tomamos de una manera muy ligera. Y a veces es un versículo que vemos a veces en varios rótulos, en varios, no, póster ahí, ¿no? Y lo vemos como así, conocemos eso y ya, qué bonito, ¿no? Pero ese versículo está directamente ligado a esta relación. No es cualquier persona, no es cualquier discípulo, es aquella persona que creyó en Él, que permaneció en Él y entonces se convierte verdaderamente en un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús, amados hermanos, no es cualquiera. Un discípulo de Jesús no es simplemente un oyente. Un discípulo de Jesús no simplemente es un asistente a la iglesia. Un discípulo de Jesús no es aquel que simplemente lee la Biblia todos los días. Un discípulo de Jesús es aquel que escucha a su maestro y hace lo que su maestro le dice. Porque en el siguiente verso Jesús va a decir, 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, cuando yo creo en Jesús y yo empiezo a permanecer en Jesús,
Entonces, verdaderamente yo voy a ser un discípulo de Jesús. Y cuando yo tengo este estilo de vida, ¿qué va a pasar con mi vida? Mi vida se va a convertir en que yo ahora voy a conocer la verdad. ¿Cuántos conocemos la verdad? La verdad no solamente es venir a la iglesia. La verdad es tener comunión con aquel que vino a este mundo para entregar su vida por nosotros. Y esta verdad, amados hermanos, nos lleva a que nosotros empecemos a vivir una vida diferente. Porque cuando nosotros conocemos la verdad, hermanos, ¿de dónde vamos a sacar esa verdad? ¿De las circunstancias? ¿De la experiencia de un hermanito? ¿Lo que un pastor compartió o habló? No, de nuestra comunión con él, de nuestra comunión con su palabra, de nuestra comunión con el Espíritu Santo, de nuestra actitud de ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, dice, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la consecuencia de conocer la verdad? Dice, la verdad te hará libre. Hermanos, no es cualquier verdad. No es una revelación que por ahí lo recibí. No, es conocer, tener ese conocimiento de la verdad, conocimiento de Dios obrando en tu vida, de Dios obrando en tus circunstancias, de Dios obrando en tu propio ser. Y cuando conoces la verdad, ¿qué pasa con esa verdad? Esa verdad te hará libre. Y cuando nosotros hablamos de la libertad, mucha gente, y especialmente los judíos, empiezan a hablar algo totalmente contrario. Y no es la primera vez que pasa esto. A través de muchos pasajes en Juan hemos visto cómo los judíos siempre escuchan a Jesús hablar y siempre lo tratan de entender de una manera natural. Y vamos a verlo claramente reflejado. En el siguiente verso ellos le van a decir, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjense, ¿no? La manera tan, digamos, alocada de responder. Y así es mucha gente. Sin saber su verdad, hablan de una manera alocada, ¿no? Porque dicen, en primer lugar dicen, linaje de Abraham somos. O sea, ahora, para nosotros de repente escuchar linaje de Abraham suena como acá, bueno, pues linaje de una persona, ¿no? Familia tal. Pero para los israelitas, para los judíos, decir linaje de Abraham significa nosotros somos un linaje especial. No somos cualquier persona. Acuérdense que los judíos, a todo el resto de las personas que no eran judíos, lo llamaban gentiles. O en pocas palabras, lo decían como perros. Ellos se sentían el linaje exclusivo y nadie se podía igualar a ellos. Entonces, cuando ellos dicen linaje de Abraham somos, en pocas palabras, nosotros somos de la élite. Los otros son esos gentiles, pecadores. Pero nosotros somos linaje de Abraham. Y luego vienen a decir un dicho que obviamente no era nada de cierto, pero ellos creían eso. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen. Lo que estaban haciendo básicamente eran ellos, en primer lugar, tratar de ocultar su realidad. Y a veces pasa con nosotros, en nuestras vidas diarias, cuando estamos siendo esclavizados por algo o por alguien. Y tratamos de ocultar, no, no, es por mi bien. No, es que estoy mejor así. Oh, no, es que me encuentro mejor de esta manera, ¿no? Y empezamos a opacar la situación. Ellos dicen, no, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero si sabemos un poco de la historia del pueblo de Israel, para aquel entonces Israel había pasado por muchos sometimientos, en pocas palabras, habían sido esclavos. ¿Cuántos? Lo el más conocido, obviamente, es de Egipto, ¿se acuerdan? Eran esclavos, tuvieron 40 años de esclavos en Israel, perdón, en Egipto, más, ¿no? 400 años, ¿no? De esclavitud. Y ahí fueron librados de ese lugar. Y no solamente quedaron allí, luego fueron esclavos de Babilonia, de Asiria. Y en ese momento, cuando ellos estaban diciendo jamás hemos sido esclavos, estaban siendo esclavos del pueblo romano. Fíjense cómo la necedad del ser humano, ¿no? Por tratar de ir en contra de lo que Dios te dice, tratas tú de ocultar tu realidad. Hermanos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos. Obviamente ellos vivían una ceguera espiritual, pero al mismo tiempo también vivían una ceguera en su vida natural.
Son estas mismas personas que en el versículo al inicio del capítulo 8 estaban acusando a una mujer que había pecado. Y cuando Jesús los confrontó con su propio pecado, ellos se dieron cuenta que ellos también deberían estar allí, esperando que le lanzaran las piedras. Porque muchas veces nosotros miramos, como decía el Señor, miramos la paja de nuestro prójimo, pero no vemos semejante tronco que tenemos en nuestro ojo que no nos deja ver bien las cosas, ¿no? Y el Señor, obviamente, entendiendo la situación, le va a aclarar a ellos y les dice, perdón, los mismos judíos le dicen a Jesús, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿No? Entonces, refutan lo que Jesús dice, confrontan a Jesús, ¿no? Y le dice, ¿cómo tú nos dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿No? Y obviamente este pueblo estaba cegado, ¿no? Estaban negando su realidad. Y qué gracioso, ¿no? Suena gracioso, pero al mismo tiempo es un poco de tristeza porque estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Fíjense la incongruencia. La fiesta de los tabernáculos estaban ellos recordando cómo el Señor los estaba proveyendo, sosteniendo su vida después que habían sido librados de la esclavitud del pueblo de Egipto, cuando ellos se encontraban en el desierto. Es la razón que estaban celebrando la fiesta, que habían sido librados de la esclavitud del pueblo de Egipto y Dios los estaba sosteniendo y manteniendo en el desierto. Y yo decía, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y a veces hay gente que dice así, que trata de qué cosa, de opacar la verdad con una mentira. Y el mundo vive así, hablándote mentiras tras mentiras, confusión tras confusión, medias verdades, que en realidad una media verdad es mentira. Y aún dicen, ¿cómo dices tú? Seremos libres. En pocas palabras, ¿cómo tú, Jesús, me vas a decir que yo soy esclavo si yo no soy esclavo de nadie? ¿No? Pero Jesús no se queda ahí y le va a responder sabiamente, ¿no? Y Jesús le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Lo que hace Jesús básicamente, hermanos, es no seguir esa corriente que ellos estaban hablando, ni mucho menos esa confusión donde ellos se habían metido. Porque ellos, lo que Jesús le estaba hablando de un ambiente, de una parte espiritual, ellos empezaron a hablar de una parte natural. Porque Jesús lo que estaba hablando era una libertad espiritual, no una libertad política, ¿no? Ellos estaban viendo las cosas cuando Jesús le dijo, seréis libres dentro de la libertad en la parte natural, digamos, la parte política, social, como ellos han estado viviendo. Pero Jesús no se refería a esa libertad. Jesús se estaba refiriendo a la libertad espiritual, esa libertad donde el pecado domina tu vida. Por eso él nuevamente enfatiza este punto y les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, si tu vida es una vida de pecado, no eres libre, eres un esclavo. Amén. Y Jesús va a poner un punto importante en el siguiente verso porque Jesús le va a explicar a ellos qué importante es que ellos puedan darse cuenta cuál era su condición, si eran esclavos o eran hijos, ¿no? Por eso dice Jesús, verso 35, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Acuérdense, en lo natural un esclavo que está en su casa no tiene su propia independencia, no tiene su propia libertad. Un esclavo no puede hacer lo que le dé la gana, él tiene que seguir simplemente la corriente o tiene que seguir lo que los amos dicen. Si el amo quiere, te vende, si el amo quiere, te mata. Si el amo quiere, te deja por ahí tirado. Si el amo quiere, te tiene amarrado. Eres un esclavo. No tienes libertad de decidir. No puedes hacer lo que tú quisieras, porque un esclavo no tiene libertad. Por eso dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Un esclavo es alguien que está ahí temporalmente, hasta que se muera o hasta que lo vuelvan a vender. Pero no se queda en la casa siempre. Pero Jesús pone la contraparte y dice, el hijo sí queda para siempre. Amén. El hijo
sí queda para siempre. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino para ser esclavos, Él vino para ser, ¿qué cosa? Hijos. Justamente Juan dijo en Juan 1:12, ¿no? Que todo aquel que creyera en Jesús, aquel que lo recibiera, viene a ser, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Imagínense, amados hermanos. Jesús no vino a hacerte un esclavo, Jesús vino a hacerte hijo. Por eso dice, el hijo se queda en la casa de Dios para siempre. Amén. Y va a terminar diciendo esto. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué importante es que el Señor anhela en la vida de cada cristiano que pudiera entender la posición que Dios te ha puesto. Que cada cristiano pueda entender cuál es tu lugar en el cual Dios te ha puesto. Y Dios no solamente quiere que tú entiendas el lugar que te ha puesto, sino que tú también puedas entender cómo tú te estableces en ese lugar. Porque somos hijos de Dios, es cierto. Pero no simplemente nos quedamos como hijos de Dios, sino Dios no quiere solamente hijos. Dios quiere que tú te establezcas en Él. Dios quiere que tú empieces a conocerlo a Él. Dios quiere que tú empieces a vivir con Él. Dios quiere que tú empieces a ser realmente un discípulo de Él. Y Dios quiere que empieces a vivir en la verdad. Esa verdad que te hace libre, esa verdad que te da una posición, esa verdad que te pone en un lugar especial, esa verdad que te enseña a vivir de la manera que Dios quiere que vivas. Amén. Acuérdense que un esclavo, amados hermanos, no tiene herencia en la casa, pero el hijo sí tiene herencia. Por eso dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos hemos sido libres por el Señor? Si hemos sido libres por el Señor, entonces vamos a ser verdaderamente libres. El Señor nos ha dado esa libertad. El Señor no nos ha hecho esclavos, Él nos ha hecho hijos herederos. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, este pasaje nos debe llevar a entender claramente que la vida o la relación que yo debo tener con el Señor no es una relación pasajera, sino es una relación que permanece para siempre. Y esa permanencia con Él me ayuda a entenderlo mejor a Él y conocer que la verdad que es Él me hace libre. Y esa verdad que me ha dado el Señor hace que yo pueda vivir libre. Libre no solamente, amados hermanos, de tu problema que puedas tener. Porque muchas veces nosotros, sí, quiero ser libre de deudas, quiero ser libre de esta situación, libre de esta enfermedad, libre. No, eso es una libertad como consecuencia de la principal libertad. ¿Cuáles saben cuál es la principal libertad? El pecado. Y nosotros tenemos que estar agradecidos al Señor porque Cristo Jesús vino justamente a eso, a librarnos del pecado. Su sacrificio en la cruz no simplemente fue por un espectáculo, no, Él lo hizo por amor a nosotros, para que nos quitara ese pecado que nos arrastraba a la muerte, para que nos quitara ese pecado que nos hacía, que nos imposibilitaba llegar a Dios. Pero ahora hemos sido libres de ese pecado y podemos conocer la verdad. Y ahora que conocemos la verdad, podemos gritarlo a voz en cuello, soy libre, libre en el Señor. Amén. Estamos entrando en una semana muy especial, donde justamente Jesús va a hacer su obra máxima. Él va a presentarse o a entregarse como ese sacrificio perfecto para clamar o para, digamos, para responder o para pagar el justo precio que demandaba Dios para librarnos del pecado. Hermanos, el pecado no es nada favorable, no es nada gracioso. El pecado demanda tu vida, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús vino justamente para entregar su vida por nosotros, para morir en esa cruz. Y Jesús quiere que nosotros vivamos en esta verdad. Pero esa verdad que no viene porque, bueno, me creo que sí es la verdad y punto, no. Es una verdad que viene teniendo comunión con Dios. Cada cosa en tu vida que tú quieras, digamos, ver una solución, primero mira la verdad. ¿Qué te dice la verdad? Porque la verdad te va a hacer libre. Pero verdaderamente libre te va a hacer. No una libertad pasajera, no una libertad de momento, no una libertad superficial,
no una libertad ficticia. Hay mucha gente que cree que es libre, pero no se da cuenta que son esclavos del pecado. Pero cuando estamos con el Señor, cuando permanecemos en Él, cuando empezamos a escuchar su consejo, seguir sus enseñanzas, vamos a conocer esa verdad que nos va a hacer libre una vez y para siempre. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor es nuestra libertad. Él es nuestra libertad. Porque si lo conocemos a Él, podemos decir que somos verdaderamente libres. Y nuestro trabajo, nuestro propósito en la vida es estar en comunión constante con Él, para que podamos cada día escuchar al Señor y vivir bajo el consejo y la dirección del Señor en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, qué bueno es saber que tú obras en nosotros tu buena voluntad. Cada día, Señor, queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. Y muchas veces nos hemos distraído, nos hemos confundido o tal vez nos hemos conformado con algo pequeño. Pero tu palabra nos demanda, Señor, que nosotros tenemos que permanecer en ti. Porque cuando permanecemos en ti vamos a conocer esa verdad. No de una fuente equivocada, no de una fuente que nos pueda confundir, no, sino de la misma esencia de la verdad que es Dios. Y esa verdad nos va a hacer libres para vivir, Señor, como tú quieres que vivamos. Y te agradecemos, Padre, porque Cristo Jesús vino a hacernos libres. Y la libertad que Él nos ha dado es una libertad real, verdadera y que va a permanecer para siempre. Gracias te damos, Padre, por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú tienes para nosotros, Señor. Y te agradecemos por lo bueno que eres, papito amado, en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Padre. A ti sea toda gloria y honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Así es que, hermano, acuérdense que la verdad, la verdadera verdad que viene de Dios, te hará libre. Amén. Bendición.